Bueno, buenos días o buenas tardes ya para todos y todas las participantes del diplomado que ha organizado la Facultad Nacional de Salud Pública con COSESAN y con el apoyo de la Federación de Municipios. Sé que todos ustedes están empezando con este primer módulo sobre vigilancia epidemiológica y el aporte que vamos a hacer en este momento es de un grupo de profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la importancia de la participación y el monitoreo comunitario en esta coyuntura. Ustedes van a poder acceder a dos cortos videos. En este video vamos a estar con el profesor Manuel hablando de las generalidades del tema y de la participación comunitaria en salud y del monitoreo, y en el otro video donde están las profesoras Andrea Pérez y Vera Hernández se va a hacer una presentación de la experiencia que venimos desarrollando un grupo de profesores, estudiantes y egresados en dos comunas de la ciudad para aportar y apoyar a redes de organizaciones comunitarias para la mitigación de los efectos de la pandemia. Mi nombre es Yadira Borrero, soy docente de la Facultad Nacional de Salud Pública y aquí le doy la palabra a mi compañero, el profesor Manuel de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Manuel, sigues tú. Gracias, Yadira. Bueno, nuevamente también buenas tardes a todos y todas. Espero que haya sido este diplomado una experiencia pues interesante e importante para lo que cada uno de nosotros está desarrollando en nuestros municipios. Como les contaba la profesora Yadira, yo soy Manuel Henao, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y vamos a estar compartiendo con ustedes algunos elementos a propósito de la participación y de la participación en salud, ¿cierto? Mm, Les estamos compartiendo en este momento una presentación que va a servir de apoyo a los elementos que les queremos socializar y presentar en este momento. Entonces vamos a comenzar hablando inicialmente como del tema general de la participación, para luego, como lo hemos planteado, un poco avanzar hacia el asunto de la participación en lo comunitario. Entonces vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Pasamos. Víctor, la diapositiva, pásala, Perfecto, porfa. gracias. Muy bien, bueno, creo que es muy importante para hablar de participación, primero hacer referencia al sistema político que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Nuestro país es un estado fundamentalmente democrático, es un estado social de derecho y eso da unas particularidades que permiten un poco la existencia de la participación. Si hablamos de otro tipo de estados, estados más autoritarios, monárquicos, la participación no va a tener la connotación que tiene en un estado democrático. Vamos a ver algunos elementos de por qué esto, ¿cierto? Entonces, inicialmente plantearnos como esa primera idea de referencia, no olvidar que estamos en un estado democrático y que la democracia nos pone una manera particular de relación del Estado con la sociedad civil, del gobierno con la sociedad civil, para un poco la construcción de posibilidades de gobernanza. Así que ese es el primer elemento que quisiera como plantear en este momento. Hay una idea, una categoría que, digamos, está muy asociada a la idea misma de democracia y que también nos va a permitir un poco esbozar un concepto de participación que tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Cuando hablamos de la conformación misma del Estado, ahorita hablábamos de la sociedad civil y del rol que tiene la sociedad civil en la tarea de cogobernar un poco en un Estado democrático. Eso nos lleva a pensar que esta sociedad civil no solamente está allí expectante, es decir, no solamente está esperando que los gobiernos que han delegado un voto representativo para gobernar, pues sean los que ejerzan la toma de decisiones, sino que también hablamos de una sociedad civil que se constituye en un sujeto político, es decir, que también puede influir, opinar, plantear elementos frente a cómo es la sociedad que queremos desarrollar y cómo son los sistemas de gobierno. Así que ese concepto de ciudadanía es muy importante porque nos va a permitir entender que esa sociedad civil también ejerce la política y que tiene en esa medida la posibilidad de influir en las decisiones. Eso nos llama mucho la atención sobre la idea de la confluencia, ¿cierto? Sobre la relación que tiene que existir en una sociedad democrática entre los gobiernos elegidos popularmente, pero también la ciudadanía que construye procesos de toma de decisiones también desde abajo. Plantear entonces solamente como tres elementos. Uno es que entonces la ciudadanía también está
consolidando los procesos nacionales, ¿cierto? La conformación de ese Estado. Dos, que la entendemos como sujeto de derecho, no es un sujeto de reclamación solamente o un sujeto de necesidad, sino que en el marco del Estado Social de Derecho es titular de ese derecho. Y tercero, que puede entonces aportar a la toma de decisiones. Siguiente diapositiva, Víctor, por favor. Eso nos da entonces como la posibilidad de pensar en el Estado y cómo funciona el Estado y en esa medida el lugar de la democracia y la participación. Víctor, porfa, la siguiente diapositiva. Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando que fundamentalmente entonces esa relación que tenemos en torno al Estado y la configuración del Estado, digamos, si la vemos de manera más general, hablamos de un contrato social que lo que nos permite es plantear que hay una relación entre esos gobiernos legítimamente conformados, legalmente constituidos, y una sociedad civil que constantemente también está en un proceso de relacionamiento, incluso de disputa. Es muy importante entender eso porque no podemos entender a nuestros estados como estados homogéneos, estados estables. Siempre hay procesos de conflictividad. La conflictividad es parte de lo que somos como sociedad y es lo que nos hace crecer como sociedades. Así que es muy importante entender que la participación en muchas ocasiones lo que está haciendo es tejer esa relación que muchas veces puede ser de conflicto, pero que ese conflicto se convierte en una potencia para la gestión y la gobernanza en el marco del Estado. Allí solo como algunos elementos también para entender un poquito qué se dinamiza en el marco de esta relación, ¿cierto? La construcción de identidades nacionales, el tema de la politización de las relaciones, que no tiene que ver fundamentalmente con cómo las personas construyen ese estilo de sociedad que quieren construir, la política como ese ser ideal que los sujetos posicionan y permiten construir. También un poco la relación de economía para la subsistencia, para la resolución de las necesidades y bueno, también sistemas de valores, un poco la gestión de los espacios y los tiempos y también un poco la extensión de eso. Así que me parece que es muy importante este elemento para entender la participación, es decir, tenemos un Estado que tiene una relación constante entre gobiernos y sociedad civil como actores y que esa relación puede ser en algunas ocasiones conflictiva, así que ese conflicto es sustancial a la misma conformación del Estado y a su avance y consolidación. Víctor, por favor, la siguiente diapositiva, gracias. Eso nos da entonces como la entrada para hablar de participación, particularmente, cómo vamos a entender entonces la participación en el marco de este escenario que estamos como planteando. Quisiera solo como hacer énfasis como en algunos elementos en torno a la participación, a cómo la participación un poco se configura. Creo que lo primero que habría que decir es que la participación es un proceso. Si se quiere, es una práctica, no es una, digamos, como solamente un concepto. Los sujetos constantemente participan. Y creo que es muy importante asociar la participación fundamentalmente a una práctica de la sociedad civil en el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, es la sociedad civil en su proceso de intentar construir ese Estado que considera adecuado y pertinente, esa sociedad que considera buena, que construye una acción desde su poder, desde su posibilidad de actuar y decidir para construir esa visión de futuro que considera como adecuada y pertinente, ¿cierto? Por eso la participación es fundamentalmente un proceso de esa sociedad civil. En otro elemento que me parece muy importante a la hora de pensar en la participación es que la participación se constituye en una acción que posibilita en sí mismo el ejercicio de la libertad de las personas en el marco de un Estado social de derecho, porque es lo que va a posibilitar que cada uno y cada una de nosotras como sociedad civil lo que hagamos sea expresar, plantear, construir propuestas en el marco de esa visión de futuro para la consolidación del Estado. Así que eso creo que es muy importante. Lo segundo es que la participación no es solo un ejercicio individual, es fundamentalmente un ejercicio colectivo. Por eso es muy importante que la participación se plantee también como una posibilidad de tejer vínculos,
Por eso cuando hablamos de participación en perspectiva comunitaria, el vínculo es la clave para poder propiciar la participación. Sin vínculos de confianza y de construcciones conjuntas es muy difícil fortalecer los procesos de participación, así que creo que ahí hay un elemento importante. Y por último, que la participación se convierte también en un proceso en sí mismo de cualificación del sujeto. Somos sujetos porque participamos, somos sujetos de derecho porque participamos, así seamos titulares de ese derecho, pero la participación nos permite configurar de manera más sólida esa subjetividad política alrededor de la consolidación del Estado. Así que me parece que esos elementos como para entender la participación es muy importante, es un proceso como una acción que nos permite el ejercicio del poder a la sociedad civil para actuar y decidir frente a esa visión de Estado que tenemos, frente a esa construcción del Estado como un ejercicio libre, pero que no es solo individual, sino colectivo, que nos permite también ser sujetos. Y por eso la participación es la que nos permite construir la ciudadanía, ¿cierto? Porque es el ejercicio, es la práctica política por excelencia desde la sociedad civil. En la siguiente diapositiva, te agradezco, Víctor, si podemos compartir la siguiente. Un poco creo que es importante entender también algunas dimensiones de esa participación, un poco cómo esa participación se hace evidente, ¿cierto? En qué cosas concretas permitimos o posibilitamos la participación o construimos escenarios de participación. Y aquí, si se quiere, en el marco incluso de todos los acuerdos internacionales que tenemos como país, en el marco de las Naciones Unidas o del sistema iberoamericano, vamos a tener como 4 dimensiones de esa participación. No siempre participamos de la misma manera, no siempre participamos con la misma intensidad. Y por eso es importante tener en cuenta estas dimensiones, porque a veces un poco esperaríamos una participación de una forma específica de las personas, pero tal vez ellos están en una dimensión distinta a esa participación y es clave allí reconocerla y valorarla. Fundamentalmente estas 4 cosas. La primera, y es que cuando el ciudadano recibe información oportuna y las entidades o las instancias pertinentes ofrecen esa información, estamos contribuyendo a una dimensión fundamental de la participación, porque para poder decidir necesitamos estar informados. Y en ese sentido, tener información pertinente, oportuna, canales de comunicación adecuados nos va a permitir consolidar procesos de participación muy importantes. Segundo, cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de construir opiniones y de ser consultada en asuntos que les conciernen, allí tenemos un ejercicio muy importante de la participación, porque las personas tienen la posibilidad de compartir su visión de las cosas, de compartir su visión del mundo, las formas como esa realidad o de la política pública o la acción del Estado está un poco como afectando o influyendo en la vida de las personas. La tercera dimensión tiene que ver con la toma de decisiones, no solamente en el marco de la democracia representativa y el voto, sino también en diferentes instancias, en consejos locales de planeación, en consejos de juventud, etcétera. Los sujetos tienen la posibilidad de tomar esas decisiones y constituir esos espacios es muy importante. Y por último, cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de proponer y desarrollar propuestas, incluso construidas por ellos y ellas mismas. Miren que aquí configuramos un poco más claro el tema de la participación también en su ejercicio y en su práctica. Y por último, digamos, para dar también paso a la profesora Yadira, quiero como comentarles 2 cosas. Inicialmente, en la siguiente diapositiva, Víctor, por favor, para un poco compartir como algunos elementos. Inicialmente es que es importante que la participación permita a los sujetos actuar, pero también que eso tiene que ver con la capacidad de decidir, pero fundamentalmente también hacerse parte de la construcción de mi municipio, hacerse parte de la construcción de mi territorio, hacerse parte de una colectividad específica, participar atraviesa por eso. También tener un lugar, es decir, tener la posibilidad de arraigo, de sentir eso como propio. Para la participación, eso es un principio fundamental. Como decíamos, también el tema del reconocimiento y de que otros me reconozcan. La posibilidad de que esa idea que yo planteo, esa visión de mundo, esa propuesta que yo construyo, pueda ser valorada por otros. Ahí hay un ejercicio importante de la participación y también el tema de construir con otros identidades, incluso diferencias, y por eso la idea del convivir, ¿cierto? La participación permite como esos elementos.
Empezamos hablando del tema de gobernanza y quisiera como plantear nuevamente unas ideas alrededor de eso, y es que me parece fundamental que si pensamos la gobernanza como el ejercicio de gobierno que está basado en la confluencia de múltiples actores, la participación se convierte en una gran posibilidad para garantizar procesos de gobernanza territorial. Y allí los retos de nuestros gobiernos a nivel local, regional, nacional, de poner a interactuar los diferentes actores en el marco de las realidades sociales, ¿cierto? De construir acuerdos con esos actores para poder desarrollar propósitos y solucionar problemáticas, reconociendo las potencialidades de esos actores, construyendo políticas públicas territoriales que vinculen a estas personas y que permitan que esas capacidades se sumen a las capacidades gubernamentales para la construcción de soluciones a nuestros problemas y la construcción de herramientas colectivas en torno a la planeación, la toma de decisiones y la gestión del territorio. Hoy por hoy no podemos pensar en un Estado solamente gestionado y agenciado por nuestros gobiernos, sino que tenemos que pensar en un Estado cogestionado, y allí la participación de la sociedad civil, las comunidades, es muy importante. Entonces, bueno, hasta aquí como unos elementos importantes, digamos, de base para entender la participación y para poder también entender la participación en salud. Y la profesora Yadira continuará un poco planteándonos algunos elementos entonces ya de la participación en torno a los procesos de salud comunitaria. Bueno, muchas gracias, profesor Manuel. Creo que nos has dado un panorama muy importante para entender el tema de la participación, y sobre todo quiero resaltar el rol que pueden jugar las comunidades en esta coyuntura. Si bien pareciera que la coyuntura de la epidemia es un asunto meramente técnico, a veces muy de epidemiólogos que nos dicen cuándo va a ser el pico, cuántos enfermos esperamos, cómo hacer las pruebas, cómo hacer los cercos epidemiológicos, etcétera. O a veces parece un asunto de economistas, cómo hacemos para salvar la economía, cómo hacemos para que el país no se nos quiebre, etcétera. Creo que uno de los grandes olvidados en esta coyuntura ha sido la potencialidad de las comunidades. También esto, digamos, es importante porque muchas veces pensamos, pero ¿por qué la gente no está asumiendo las medidas de autocuidado? ¿Por qué la gente no entiende la crisis y la gravedad que puede significar esta coyuntura de la pandemia, etcétera? Y se nos olvida que la gente difícilmente va a entender, va a apoyar, va a co-construir escenarios y propuestas de las que no se sienta partícipe. Entonces creo que parte de mitigar los potenciales efectos de esta pandemia pasan porque nosotros desde el sector salud, desde las alcaldías municipales, desde los territorios locales, desde la vereda, desde el barrio, logremos involucrar de manera asertiva los procesos de organización comunitarias para que ellos se sientan parte de y que puedan ayudar a construir alternativas para mitigar lo que esta pandemia significa. Entonces, en este sentido, y compartiendo todo lo que ya nos planteó el profesor Manuel Henao, que estamos en un Estado social de derecho, con una democracia que ha apostado, por lo menos teóricamente, a ser una democracia participativa, creo que es muy importante recordar que en el sector salud nosotros tenemos una amplia experiencia de participación sectorial. Víctor, te agradezco que pongas, ya, gracias. Y aquí, aunque parezca un poquito viejo, un poquito como desgastado, yo creo que hay que volver a traer la anotación sobre lo que ha sido toda la estrategia de atención primaria en salud para el mundo. Recuerden ustedes que el documento de Alma-Ata, la declaración de Alma-Ata del 78, plantea explícitamente por primera vez unos asuntos que fueron centrales para orientar los sistemas y las políticas de salud durante el resto del siglo XX y que fueron como la piedra angular para intentar la meta que se planteó en el año 2000 de salud para todos en el año 2000. Pues no la logramos, pero hoy estamos como en la necesidad de recordar los principios básicos de Alma-Ata, y es que no podemos olvidar que la salud es un derecho fundamental, que cada ciudadano colombiano es un titular de ese derecho y que como derecho fundamental todos tenemos, valga la redundancia, derecho no solamente al acceso oportuno, con calidad, con continuidad de la prestación de los servicios de salud, sino que nos lo dice la observación número 14 de Naciones Unidas. También hay unos componentes básicos de los determinantes sociales de la salud, que hoy son, podríamos decir que es un ingreso mínimo, el acceso a agua potable, a un techo, a educación para la salud, etcétera. Entonces, la salud como derecho fundamental implica dos dimensiones: una dimensión prestacional de servicios de salud,
que en esta pandemia tenemos que seguir garantizando, pese a que hay muchas dificultades para hacerlo, y una dimensión de condiciones de vida vinculada a los determinantes de la salud. Segundo, que nos lo planteó ya Alma Ata y que no se nos puede perder del panorama, y es que estamos en una sociedad con unas profundas inequidades sociales, donde tenemos unos pequeños grupos poblacionales y unos territorios que tienen mejores condiciones para enfrentar la coyuntura. Entonces, algunos de nosotros somos unos privilegiados porque somos trabajadores, tenemos estabilidad laboral, en general nos podemos quedar en casa, nos podemos cuidar, pero hay grandes poblaciones que en este momento no cuentan con las condiciones mínimas para poder garantizar un mejor cuidado. ¿Cuál es el papel de ellas en ese proceso de generar alternativas desde lo local para mitigar los efectos de la pandemia, y cuál es el papel del Estado frente a estos grupos sociales que hoy se encuentran en mayores condiciones de precariedad? Que el cuidado de la salud es una responsabilidad de todos los estados, parte de Naciones Unidas. Y dos cosas muy importantes también, es que desde Alma Ata estamos diciendo que la participación comunitaria es fundamental para avanzar en el derecho a la salud, para el cierre de las brechas sociosanitarias y para la garantía de mejoramiento de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, en fin, de lo que nosotros llamamos en salud pública los determinantes intermediarios de la salud. Entonces ahí tenemos un gran reto. Desde Alma Ata, entonces, en el mundo entero se ha desarrollado múltiples estrategias de participación comunitaria que permitieron que las comunidades ganaran competencias y capacidades para resolver problemas de salud específicos, puntuales, que estaban en sus manos, que permitieron la formación de líderes comunitarios en salud en muchas regiones del mundo, como es el caso de África, como ha sido el caso de América Latina, como ha sido el caso de los países de Centroamérica, como ha sido el caso de algunos países asiáticos, y donde la reorientación de los servicios de salud con participación nos empieza a ayudar, digamos, a garantizar que las comunidades en condiciones de mayor precariedad puedan mitigar y puedan avanzar un poco a mejorar sus condiciones de vida y puedan mejorar sus condiciones de salud. Pásame la siguiente, Víctor, por favor. Que hasta ahora, en este momento, digamos que aunque el enfoque predominante, Víctor, si puedes pasarla, te agradezco, aunque el enfoque predominante para la atención de la pandemia ha sido el de mitigación, y estamos en este momento en el país en un momento de mitigación de la pandemia, también es cierto que nosotros no podemos olvidar los principios de promoción de la salud. Sobre todo quiero recordar el texto de la Carta de Ottawa, que nos dice que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Y ahí quiero, no sé qué pasa con la presentación, Víctor, si puedes, por favor, pasar a la siguiente, te agradecería mucho. Gracias. Entonces no podemos olvidar que aquí hay una frase que es absolutamente contundente para el enfoque de promoción de la salud, y es garantizarle a las comunidades los medios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Y no es posible que los ciudadanos y los procesos colectivos puedan tener un mayor control sobre su salud si ellos son solo vistos por el sistema de salud como objetos a los que hay que determinarles un conjunto de acciones para poder mitigar los efectos de la pandemia, sino que los tenemos que empezar a ver como sujetos activos, constructores de su realidad, que conocen mejor que muchos de nosotros y probablemente mejor que nadie las condiciones de su territorio, y que con cuya participación con toda seguridad vamos a poder avanzar en el marco de poder mitigar más los efectos de esta pandemia. Bueno, le voy a pedir el favor a Víctor que me pase la siguiente, ojalá pueda pasar un poquito más rápido, no sé si es un problema del sistema. Bueno, quiero recordar algunos, gracias, quiero recordar algunos de los asuntos centrales que ha habido en la historia de la participación comunitaria en salud en Colombia. Uno, no podemos desconocer que todas las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes e incluso comunidades urbanas, urbano-marginales, pero muchas otras comunidades, tenemos un conjunto de saberes tradicionales en salud que han permitido la pervivencia de los grupos humanos, aún en condiciones en las cuales no hay servicios de salud adecuados.
Entonces es muy importante reconocer esos saberes locales, reconocer esos saberes comunitarios, porque muchos de estos sabedores ancestrales son autoridades, no solamente autoridades de salud, sino autoridades espirituales, autoridades de gobierno al interior de sus propias comunidades. A veces tenemos la idea de que solamente son los sabedores indígenas, pero creo que hay que darle un lugar importante a los sabedores campesinos, a los sabedores de las comunidades y los pueblos negros, a los sabedores de las zonas urbano-periféricas, que muchas veces juegan un papel central y que son actores claves en el proceso de mitigación de esta pandemia y que también nos pueden ayudar en el ejercicio de monitoreo de las condiciones de salud de la población en el territorio. Que en Colombia hemos tenido una amplia experiencia en espacios de participación. En Colombia casi todas las juntas de acción comunal tienen comités de salud, muchas veces ellos están liderados por mujeres que hemos asumido más la tarea del cuidado en la vida cotidiana y que hoy asumimos, además de digamos, del trabajo productivo, también seguimos asumiendo y con más fuerza el trabajo reproductivo, el trabajo del cuidado de la vida, del cuidado de los niños, del cuidado de los mayores. Entonces necesitamos recuperar todas esas formas organizativas, todo ese tejido social de las mujeres, ese tejido social de los cuidadores en los territorios para poder, digamos, ayudar a mitigar esta pandemia. También en Colombia tuvimos experiencias de comités de participación comunitaria. Después fueron un poco transformados por las asociaciones de usuarios, pero digamos que aún persisten experiencias de comités de participación comunitaria donde líderes de los territorios se sentaban a pensar cuáles eran las condiciones de salud de su territorio, cuáles eran las principales problemáticas y necesidades que tenían en sus territorios, cuáles eran las potencialidades que tenía la comunidad para enfrentar los problemas de salud, cómo priorizaban algunas problemáticas, de qué manera podían intervenir junto con las instituciones del Estado esas problemáticas. Entonces es importantísimo recordar también que hemos tenido estos escenarios de comités de participación comunitaria y de la mano de los comités de participación comunitaria, los comités de salud y los sabedores ancestrales tenemos también los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria, que en algunos lugares funcionan, en otros no tanto, pero hay también un acumulado histórico en nuestro país de gente en las comunidades que han podido, digamos, que tienen formación, que tienen unas capacidades básicas en temas sanitarios y que hoy pueden ayudarnos a enfrentar esta pandemia. Y dejo en el último lugar, no por ser lo menos importante, sino por dedicar un poquito más de tiempo a ello, a lo que ha sido un recurso humano que se ha perdido en nuestro sistema de salud muy importante, que son los promotores de salud. Este sistema de salud en el antiguo Sistema Nacional de Salud tuvo una fuerza importantísima de los promotores y las promotoras de salud, que eran líderes comunitarios que habían sido formados para la salud de sus comunidades, que conocían mejor que nadie el territorio, los recursos naturales, los riesgos naturales, cada familia, cuáles riesgos tenía cada familia, dónde vivían los niños menores de 5 años, dónde encontrábamos las mujeres gestantes, dónde encontrábamos los hombres adultos. Y hoy en algunos territorios aún hay promotores de salud, digamos que hay posiblemente muchos promotores de salud que están en esos territorios y que en este momento no han sido vinculados a procesos organizativos locales. Entonces creo que tenemos ahí un gran reto, primero reconocer que hay toda una experiencia de participación comunitaria en salud en Colombia que se gestó desde la década de los 70. Recuerdo que, si mis datos no me fallan en este momento en la cabeza, la primera experiencia de promotoras de salud fue en un municipio, en una vereda aquí en Antioquia, que fue diseñada por el profesor Héctor Abad Gómez, que fue asesinado en el marco del conflicto interno armado del país, que es uno de los personas a quien más leemos en la salud pública colombiana, porque nos acercó a las comunidades y que a partir de esta experiencia de promotoras de salud hubo un trabajo nacional y en muchos territorios del país tuvimos a este recurso humano formado, capacitado, que conocía muy bien su comunidad y que tenía una función clave y era poder ser enlace entre los servicios de salud, la administración municipal y los territorios para resolver aquellos problemas de salud menores que ellos estaban en condiciones de resolver, para monitorear las condiciones de salud de su población en el territorio y para poder articular los esfuerzos institucionales con los esfuerzos comunitarios para mejorar las condiciones de salud. Entonces aquí voy a hacer un primer punto. Si nosotros queremos contar con la participación de la comunidad, si nosotros queremos que realmente podamos garantizar tener
posibilidades de mitigar los efectos de esta pandemia, necesitamos recuperar todos estos procesos organizativos, todos estos saberes que están en nuestros territorios, para que ellos se sientan que hacen parte de las decisiones que tomamos en el territorio, que pueden ayudar a co-construir alternativas para mitigar los efectos de la pandemia y para poder apoyar los procesos de toma de decisiones. Son sujetos que merecen y deben ser reconocidos, que requieren espacios para ser escuchados y con quienes se pueden hacer negociaciones interculturales para poder ayudar a mitigar el efecto de la pandemia desde los territorios, y que por supuesto van a tener montones de ideas, montones de experiencias para ayudarnos a construir alternativas adecuadas, particulares, que dialoguen con las realidades de nuestro territorio y que además nos permitan orientar la acción institucional. Ya Víctor me pasó a la siguiente, dejémosla ahí, eso, déjala ahí, tranquilo. Y quiero decirles que para poder avanzar en este sentido, nos parece muy importante a todo el grupo de profesores que hemos estado trabajando en acompañar comunidades, que tengamos en cuenta como varias cosas. Una primera asunto que hay que tener en cuenta es que los sujetos con los que trabajamos son sujetos políticos, es decir, que ellos son sujetos que pueden, deben y quieren hacer parte de las decisiones públicas, de las decisiones que afectan su salud y su vida, se hacen parte de eso y son reconocidos como sujetos políticos por nosotros. Entonces, probablemente van a ser mucho más activos en el control y la mitigación de la pandemia. Son sujetos epistémicos, es decir, que son sujetos portadores de conocimiento, portadores de saberes, saberes que son distintos a los nuestros, a los saberes técnicos, pero que tienen todo el sentido permanentemente para tomar decisiones. Ellos conocen mejor que nosotros sus territorios, conocen mejor que nosotros sus vecinos, tienen el conocimiento de sus prácticas culturales, tienen conocimiento de las necesidades que ahí hay. Entonces, porque son sujetos epistémicos, nos pueden ayudar a orientar mucho mejor la acción institucional. Y también son sujetos éticos, es decir, ellos tienen un sentido de lo que es justo, un sentido de lo que es valioso, de lo que es importante. Entonces, un pilar fundamental para el monitoreo comunitario es que reconozcamos los sujetos con los que actuamos, tanto los sujetos individuales como los sujetos colectivos, como sujetos de conocimiento, como sujetos que portan decisiones, que quieren participar en las decisiones públicas, y como sujetos que tienen sentido de justicia, que ellos desde su vida cotidiana saben que es justo, saben que no es justo, y si las administraciones municipales logran un proceso de negociación, es más fácil avanzar en la mitigación de la pandemia. Los otros tres elementos que para nosotros son pilares en la posibilidad de construir una articulación con las comunidades es que necesitamos equipos interdisciplinarios. Esto no es un saber solo de epidemiólogos, de médicos, de enfermeros, sino que ustedes ven que nosotros probablemente no sabemos trabajar mucho con comunidades, que hay otras profesiones que lo saben hacer mucho mejor, que entienden mejor sus representaciones sociales, sus identidades culturales, que lo podemos hacer desde una mirada de investigación, acción, participante, decir que hay que generar conocimiento de base comunitario con ellos, analizarlo con ellos y recrearlo con ellos para buscar alternativas, y que ese conocimiento es situado, que hay particularidades en cada territorio, en cada localidad, fuera de las orientaciones nacionales que tenemos. Entonces, ¿qué se buscaría con el monitoreo comunitario? Poder fortalecer la organización comunitaria, poder reconocer las potencialidades. Pasa la siguiente, Víctor, qué pena. Poder reconocer las potencialidades y las capacidades locales, poder identificar de manera más clara las necesidades que hoy tienen los territorios para poder mitigar la pandemia, donde tenemos problemas de alimentación, donde tenemos problemas de agua, etcétera, cuáles son las familias que realmente necesitan nuestro apoyo, donde tenemos problemas de acceso a los servicios de salud, donde tenemos población con mayor riesgo, donde están las poblaciones mayores de 65 años que tienen más riesgo de complicaciones, donde están las personas que tienen enfermedades crónicas tratadas o no tratadas, etcétera. Es decir, poder identificar claramente cuáles son las necesidades, las problemáticas de esas comunidades, y con ellos poder organizar una respuesta comunitaria que nos permita articular los esfuerzos tanto comunitarios como de la institución. Si nosotros tenemos, digamos, esto en la cabeza, que lo reconocemos al otro como un sujeto integral, que podemos trabajar interdisciplinariamente, que reconocemos sus saberes y que podemos con las comunidades encontrar cuáles son sus necesidades, sus principales problemáticas, mapear los riesgos, etcétera, con toda seguridad vamos a lograr articular las capacidades comunitarias con las capacidades institucionales para poder garantizar una mejor respuesta ante la pandemia. Creo que estoy corta de tiempo, Víctor, ¿me dices? Es
que no aquí el WhatsApp. Bueno, quiero enfatizar un poquito en la necesidad de que, entonces, cuando hablamos de monitoreo comunitario, para ir cerrando, estamos hablando de la necesidad de trabajar desde y con las comunidades en el ejercicio de análisis de las realidades locales, con base en mirar cuáles son los riesgos, tanto en los determinantes de la salud, en este caso al menos de los determinantes intermediarios, que son los que en un momento determinado en estas comunidades se pueden detectar más fácilmente, cuáles son los riesgos sanitarios y de qué manera podemos articular los esfuerzos con las comunidades para construir una respuesta social que sea mucho más acertada, que sea más pertinente. Y pasemos a la última diapositiva. Y esta estrategia de monitoreo comunitario nos va a permitir fortalecer el tejido social comunitario, potenciar las capacidades que tienen las comunidades para resolver sus problemas, mejorar la respuesta institucional en la medida en que está más focalizada, más pertinente, en la medida en que esta puede coayudar a la respuesta comunitaria, asimismo mejorar la pertinencia, la oportunidad y la calidad de la respuesta a los servicios de salud y por supuesto detectar condiciones comunitarias y personales de factores de riesgo para desarrollo de complicaciones por el COVID-19. Finalmente, les dejo unas fotos, unas imágenes de la riqueza que puede tener la participación comunitaria, de las múltiples metodologías creativas que podemos usar. Sé que es un reto con la actual virtualidad cómo hacerlo, pero mañana van a escuchar a nuestras compañeras. Bueno, en el siguiente video más bien van a escuchar a nuestras compañeras que les van a compartir un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar desde esta virtualidad y trabajar en esta coyuntura para el acompañamiento de las redes comunitarias en salud que puedan mitigar los efectos de la pandemia. Muchas gracias y esperamos que estas ideas sean útiles para el ejercicio de la propuesta de respuesta a la pandemia en sus territorios. Muchas gracias.